serio el día de reposo, o lo tomó tan en serio como lo tomen tan en serio, hermano, para nosotros el día de reposo. ¿Quién es nuestro reposo ahora, hermano? Jesucristo. ¿Verdad que sí? Jesucristo es nuestro reposo. Ahora fíjese bien, dice la Biblia que el que trabajare para ese día de reposo tendría que morir. Déjeme decirle algo, hermano. Cualquiera, hermano, que tratare de ganarse o de hacer obra para llegar al día de reposo tendrá que morir. Y lamentablemente hoy en día, hablando bíblicamente, tendrá una muerte eterna. Porque Dios dijo, hermano, que solamente a través de Cristo tendríamos salvación. Así que ya nosotros no vamos a hacer nada más que solamente confiar en nuestro Dios. Hermana Elsa, ahí va otra. Sí, Bueno, entonces, hermano, Dios enseña en su palabra que no hay que hacer nada para ser salvos, más que solamente confiar en ¿quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro reposo. Amén. La lección espiritual, el mandato, hermano, sobre el día de reposo, hay una revelación de la obra redentora del Mesías. Así como los israelitas le fallaron a Dios con el pecado del becerro de oro, también todos los creyentes le hemos fallado a Dios, aún después de ser salvos por fe. Sin embargo, el Señor no nos perdona para que cada uno haga lo que quiera, sino que nos da otra oportunidad para que regresemos a Él y vivir como Él manda. Fíjese bien, hermano, mucha gente piensa que nosotros predicamos salvación por gracia y que esa salvación por gracia, hermano, a nosotros nos da la libertad de pecar, y no es así. Tenemos que entender, hermano, que una vez que somos salvos, y si pecamos hay consecuencias. Amén. Como todo hijo, un hijo que es desobediente trae su consecuencia, ¿verdad que sí? Y lo mismo sucede con nosotros. Ahora que somos salvos, somos hijos de Dios, y si pecamos delante de Dios, trae su consecuencia. Dice la Biblia que Dios nos trata como a hijos. Dice, ¿y qué hijos si no tuviésemos padre? Seríamos como huérfanos. Y dice la Biblia que no somos huérfanos, que tenemos un Padre celestial, y como nuestro Padre nos va a corregir. Ahora, el pecado que Israel cometió en cuanto al becerro, hermano, lo vamos a ver ahorita más adelante, fue un pecado de idolatría. Cuando Moisés, ahorita lo vamos a ver, pero Israel, hermano, decidió hacer este becerro de oro por causa de la idolatría. Recuerda, hermano, de dónde salió Israel, de Egipto. ¿Y qué pecado tenía Egipto? ¿Cuál era el mayor pecado que había en Egipto? Idolatría. ¿Verdad que si todos eran dados a la idolatría? Tenían bastantes dioses, y como Israel estaba envuelto en eso, vivía en ese lugar. Entonces, cuando salió de Egipto, traía eso en su corazón. Aún Israel, estando en el desierto, dijo: desearía estar mejor en Egipto que estar aquí en el desierto. Aún traía en Egipto en su corazón. Por eso es que cuando estaba en el desierto hicieron un becerro de oro. Entonces vamos a ver en cuanto a eso. Pablo explica lo siguiente en Romanos capítulo 6. Vaya a Romanos capítulo 6. El libro de Romanos capítulo 6, hermano. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. 6, versículo 15 y 18. Fíjese bien lo que dice. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo, hermanos? En ninguna manera. Dice Pablo, no hay una excusa para que peques, aunque estés viviendo bajo la gracia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste, que dice, hermano, entregados, que es al Evangelio, y libertados de qué, hermano, del pecado. Viniste a ser siervos de qué, hermano, de justicia.
Este es nuestro reposo, saber que la salvación es un regalo de Dios, ya que nosotros, hermanos, no podemos alcanzar por mérito propio. Dios nos manda a que hagamos nuestra parte. 6 días trabajarás, pero al final de todo, hermanos, descansamos en el conocimiento que nuestra salvación no depende de que somos perfectos, sino de la voluntad de Dios. El 7º día dice, descansarás. Por eso Jesús dijo que nuestra carga es, hermano, liviana, porque estamos descansando ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted ya no es condenado al infierno, porque su reposo es ¿quién? Jesucristo. Ahora, no significa, hermano, que cuando usted está confiando en Cristo Jesús, ya no vamos a hacer nada. La Biblia enseña, hermano, acerca de las buenas obras. Y las obras, hermano, dice que son para aquellos que son hijos de Dios. No para salvación, sino porque soy hijo de Dios, o porque soy salvo. Eso lo dice en Efesios. En la tradición hebrea, hermano, se identifica la Torá, o la ley de Dios, como el yugo que debe llevar todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Jesús tomó esta idea como referencia para explicar que aunque llevemos este yugo de obediencia, la carga no es pesada, porque nuestra salvación no depende de que seamos perfectos, sino por la gracia de Dios. Y este es nuestro reposo, que es Jesucristo. Por el contrario, si alguien sigue haciendo obras en el día de reposo, creyendo que sus buenas obras le ganarán la salvación, en lugar de confiar en la obra redentora de Jesús en la cruz, entonces, hermano, encontrará la muerte, porque nadie puede alcanzar la salvación por sus propias obras. Vaya a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Entonces, para Israel, hermano, el día de reposo era una señal. Para nosotros, hermano, es más que una señal. Es algo, una obra redentora a través de Cristo Jesús. Vaya a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, hermano. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Verso 16. Gálatas 2, 16. Hablando de la salvación por gracia y no por obras. Gálatas 2:16, hermano. Gálatas 2:16, fíjese bien lo que dice. Sabiendo que el hombre, fíjese bien, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de quién, hermano? De Cristo Jesús. De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será, ¿qué, hermano? Justificado. Entonces nadie puede ser salvo a través de ¿qué, hermano? De las obras. Necesitamos ¿a quién? A Jesucristo. Dice, aquel que cree en Jesucristo es justificado. ¿A través de qué, hermano? De la fe. Amén. Amén. La salvación siempre es por fe. ¿Qué es fe? Creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, hermano, nuestro reposo viene a ser Cristo Jesús. Amén. ¿A través de qué? De la fe. Regresemos a Éxodo. Éxodo 31. Éxodo 31. Encontramos, hermano, un pacto perpetuo en el versículo 16 y 17. No solamente nos habla del día de reposo como una señal, sino nos habla de un pacto perpetuo. Dice versículo 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, aunque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. La señal, hermano, del día de reposo no era solo para los israelitas que atravesaron el desierto, el camino de la tierra prometida. Los siguientes versículos señalan que el Shabbat, hermano, es parte del pacto perpetuo, eterno, para ser guardado de generación en generación. Y fue guardado de generación en generación, hablando de Israel, hasta que llegó Jesucristo. Amén. Hasta que llegó Jesucristo terminó eso. El profeta Isaías señala que el día de reposo también servirá como señal de la fe para los extranjeros que crean en Jehová como su Dios.
Y lo vemos nosotros, hermano, como un ejemplo. En el Nuevo Testamento para nosotros es un ejemplo para enseñarnos que Jesucristo es nuestro reposo. El Shabbat, hermano, es la señal eterna que Dios estableció para aquellos que entran en el pacto con Él. Después de establecer esa señal, el Señor les entregó a Moisés las tablas del testimonio, que llevan escritas los 10 mandamientos, que es el resumen de la ley de Dios. En el versículo 18, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos o las tablas del testimonio. Después entramos al capítulo 32, hermano. Vamos a entrar ahora al pecado del becerro. Mire, versículo fíjese bien, en este capítulo, hermano, regresamos a la narrativa, luego del paréntesis en el que Dios explicó a Moisés sobre el diseño del tabernáculo, que era del 25 al 31. Recordemos que Moisés subió al monte Sinaí, porque allí Dios le iba a entregar las tablas de la ley, que servirían como testimonio del pacto que el rey había hecho con Dios. El pueblo de Dios había oído la lectura de toda la ley, y ellos respondieron: haremos todo lo que Él diga. ¿Se acuerdan que dijo Israel eso? Para sellar el pacto, Moisés roció sangre sobre los israelitas. ¿Se acuerdan que en los estudios pasados vimos sobre esto? Mientras que Moisés estaba recibiendo las tablas del pacto, el pueblo de Israel estaba esperando que su líder bajara del monte Sinaí. El problema es que el pueblo se puso nervioso porque Moisés se había tardado demasiado tiempo en la cima del monte. ¿Se recuerdan cuánto había tardado Moisés en el monte? 40 días y 40 noches. Ya habían pasado más de un mes y Moisés no regresaba. Por lo tanto, llegaron a pensar que había muerto. Si ellos no habían podido aguantar unas horas en la presencia de Dios, pensaron que nadie podría soportarlo más de un mes allí. Aun si sus sospechas fueran ciertas, la realidad es que Israel no había quedado sin líder, ya que Moisés, hermano, había encargado a Aarón y a Hur para que guiaran al pueblo mientras que él regresaba. Pero eso no fue suficiente para los israelitas, hermano. Cuando sintieron que habían perdido a Moisés como su intermediario con Dios, ellos reaccionaron de una forma desmedida. Mire versículo 1 del capítulo 32. Viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La palabra que se traduce como dioses, hermano, en hebreo es Elohim, que también es un nombre de Dios. ¿Qué pidieron los israelitas? Una imagen de otro Dios falso o una imagen del Dios de Israel. Cualquiera que haya sido su intención, hermano, ambas opciones son pecado. Entre los 10 mandamientos Dios había dicho: no tengas otros dioses, no hagas una imagen para adorarla. Dios les habló de la idolatría. A primera vista podría parecer, hermano, que los israelitas estaban pidiendo que Aarón les hiciera un dios pagano, pero el texto bíblico nos lleva a otra conclusión, ya que Aarón dijo que lo que representaba esa imagen es: este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Mire, fíjese bien, hermano, si recorremos un poquito atrás, cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿qué dijo Israel? Vamos a hacer lo que tú digas, Dios. Y Dios les había ordenado que no se hicieran dioses. ¿Y qué estaban haciendo aquí, hermano? Todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Y no como cristianos somos así, hermano. Dios nos enseña su palabra: no hagas esto. ¿Y qué hacemos, hermano? Lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. ¿Verdad que sí? Muchas veces, hermano, como cristianos actuamos como Israel. Cometemos los mismos errores que Israel cometió contra Dios. Y a lo que nos lleva es pecar contra Dios. Debemos tener mucho cuidado, hermano, de
a cómo es nuestra relación con Dios. ¿Qué tan obediente queremos ser a Dios? ¿Qué tan sometidos vamos a estar delante de Dios? O estar hacia con Dios. Cuando Aarón, hermano, les hizo esta estatua, mire versículo 4, lo que dijo. Bueno, versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son, ¿qué, hermano? Tus dioses que te sacaron de la tierra de ¿quién, hermano? De Egipto. ¿Quién sacó de la tierra de Egipto a Israel, hermano? Dios. No fueron dioses, fue un solo Dios, ¿verdad? Entonces Aarón, como líder, él se había quedado encargado del pueblo de Israel. Él, como líder, cometió un error. Lejos de solapar a Israel su pecado de idolatría, debió exhortarles: miren, Israel, lo que ustedes están pensando está mal. Hay que esperar a Moisés. Confiemos en nuestro Dios. Él nos sacó de Egipto. ¿Y qué hizo Aarón? Todo lo contrario a lo que Dios había mandado. ¿Por qué lo hicieron? Los israelitas, hermano, no solo estaban buscando un líder, pues ya lo tenían en la persona de Aarón. Lo que ellos deseaban era un sustituto de Moisés, a quien habían endiosado. Por eso no le pareció ilógico pedirle a Aarón que hiciera dioses que sirvieran como un nuevo intermediario entre Dios y los hombres. El pueblo pidió una imagen de Dios, algo visible que sustituyera a Moisés como un intermediario. Aparentemente ellos no querían tratar directamente con quién, hermano, con Dios. Déjeme decirle algo, hermano. Moisés, hermano, fue escogido para liderar el pueblo de Israel. Aplicándolo un poquito a la iglesia, hermano, ¿quién es el líder espiritual de la iglesia? El pastor. Pero sabe que muchas veces como cristianos cometemos un error. Queremos endiosar a un ser humano. Idolatramos. ¿Verdad que sí? Lo idolatramos. Sí, el pastor se demanda en la Biblia, dice que debe ser de buen testimonio, marido de una sola mujer, que no se embriague, que sea hospedador, que sea esto y lo otro. Se dan requisitos específicos para un pastor. Sí es. Y sí, muchos de la congregación tienen alta estima al pastor, pero él no es su Dios. Amén. Él simplemente es un servidor de Dios. Dios lo puso en la iglesia como líder espiritual, pero al final de cuentas a quien obedecemos es a Dios. Al final de cuentas, hermano, cuando usted viene a la iglesia no viene por el pastor, no debe venir por el pastor, así es. debe de venir por Dios. Amén. La semana pasada yo salí y la verdad estaba pensando, honestamente, como ser humano, estaba pensando: ¿irán a ir los hermanos? Se quedó el pastor Rigo y su esposa. Yo lo dejé encargado de él, que me echara la mano, que me ayudara. Y me dio mucho gusto cuando le pregunté al hermano Rigo quién había venido. Me dio, hermano, lujo de detalle, ¿eh? Se portó mal, lo voy a castigar, me dijo quién había venido. ¿Y sabe qué me dio gusto? Que hayan venido, hermano, a buscar a Dios. Amén. Amén. Hermano, quien se para detrás del púlpito no es importante. Así es. No somos importantes. Amén. Todos servimos a Dios, a un solo Dios. Amén. Israel cometió un error. Tenían en alta estima a Moisés, y qué bueno, porque era el líder, pero cayeron en un error, lo endiosaron y querían a alguien intermediario entre el pueblo de Israel y Dios, a Moisés. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe quién es nuestro intermediario para la iglesia? No es el pastor, hermano, es Jesucristo. Amén. Amén. No venga, no, pastor, ore por mí, porque a usted sí Dios lo escucha. No, no, también a usted lo escucha. Amén. Y nuestro intermediario, dice la Biblia, que es Jesucristo. Amén. Amén. Es Jesucristo. Ahora, si usted viene y me dice: pastor, ore por mí, claro que sí lo voy a hacer. Voy a tomar tiempo para orar, tiempo personal para orar. Pero, hermano, nuestro intermediario es ¿quién, hermano? Cristo. Jesucristo. Amén. Y usted también debe buscar a Dios siempre, hermano. No busque un intermediario humano, busque a Dios. Amén.
la respuesta de Aarón. Mire cómo Aarón respondió. Dice, ¿cómo respondió Aarón ante la petición? También su respuesta fue sorprendente, ya que en lugar de desanimarlos o confrontarlos, simplemente les siguió el rumbo y accedió. Con lo que hizo, Aarón no estaba buscando complacer a Dios, sino a quién, hermano, sino al pueblo. Y fíjese bien, hermano, hoy en día dentro de la iglesia, en cuanto al liderazgo, ¿sabe qué hace? Por tener a la gente contenta, trata de la gente o el líder de complacer a la gente y no a Dios. Amén. Por eso, hermano, le lo digo con todo respeto y porque los amo en Cristo, yo voy a predicar lo que enseña la Biblia. Amén. Si a usted no le gusta, no me importa, porque yo voy a tratar de agradar a Dios. Amén. No voy a dejar de predicar lo que dice este libro. Amén. Amén. Perdónenme, pero no voy a complacerlos a ustedes. Voy a tratar de complacer a Dios. Y lo voy a hacer porque los amo y porque quiero que haya bendición para ustedes y que sus vidas sean cambiadas. Amén. ¿A través de qué, hermano? De la palabra de Dios. Amén. Como líder, mi responsabilidad, hermano, es tratar siempre de agradar a Dios. Y la manera de hacerlo como líder espiritual es predicar lo que está en la Biblia. Hay pecados que menciona la Biblia que no nos gustan, como la rebeldía, la desobediencia. ¿Verdad que sí? A los maridos, ¿verdad? Ama a tu mujer. Ya hay unas mujercitas que no se dejan amar, por más que uno las quiera amar, ¿verdad? Pero tengo que hacerlo, ¿verdad que sí? Tengo que predicarlo, está en la Biblia. A los jovencitos hay que predicarles, mira, no tengas novio, la Biblia lo enseña. Espérate, guárdate en pureza. Y no nos gusta, ¿verdad que sí? No nos gusta. A los que tienen hijos, disciplina a tus hijos, la Biblia enseña que no nos gusta que se nos predique eso, pero hay que hacerlo. ¿Amén? La Biblia lo enseña. Aarón, hermano, cuando la gente, con lo que hizo Aarón, no estaba buscando complacer a Dios, sino al pueblo. La gente dio oro para que el líder hiciera lo que ellos querían, pero no buscaron hacer la voluntad de Dios. Como mencionamos anteriormente, Aarón no hizo el becerro de oro como la imagen de un dios pagano, sino como una representación de Jehová. Esto se confirma en lo que dijo a continuación, versículo 5. Mire versículo 5. Verso 5 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Esto, hermano, es lo que se conoce como el pecado del becerro de oro. En esencia, este pecado no consistía, hermano, en haberse olvidado de Dios, sino en haber hecho una falsa imagen de Dios. El becerro, hermano, no estaba reemplazando a Dios, sino le estaba representando a Él. ¡Qué aberración, hermano! Este tipo de idolatría pretende bajar a Dios Todopoderoso a un nivel humano. Cuando la gente siente que Dios es demasiado grande y poderoso para ellos, prefieren bajarlo a un nivel, a una imagen o relacionarse con Él a través de líderes que no los amenazan. Porque Dios, hermano, es un Dios de amor, claro que sí, pero es un Dios justo. Amén. Y quieren bajar a Dios a su nivel. Porque Israel tenía miedo de Dios. Cuando les iba a dar la ley, Dios le dijo: miren, purifíquense, lávense y estén a la orilla, al borde del monte. ¿Y qué hizo Israel? No podemos estar. Ve tú, mejor tú, Moisés, tú solo. Tenían miedo delante de Dios, porque sabían la grandeza de Dios. Cuando se iba a representar, empezaron a temblar. Cuando Dios bajó al monte, ¿se acuerdan? Hubo truenos, ¿y qué hizo Israel? Tuvo miedo, ¿verdad que sí? Y así, hermano, es como nosotros deberíamos de vivir, de tener en alto, hermano, a Dios, y saber que con Dios no se juega. Amén. Porque como cristianos a veces jugamos: no, Dios no me hace nada, pero luego vienen las consecuencias. Porque Dios es un Dios de amor, claro que sí, pero Dios es un Dios justo. Queremos hablar solamente de un Dios de amor, pero no un Dios de justicia. Y la Biblia habla de un Dios de justicia.
Porque dice la Biblia que cuando venga, cuando se ha soltado el diablo, va a venir con justicia, ¿verdad que sí? Y va a echar al diablo y a sus demonios al infierno. Entonces debemos saber que hay un Dios justo, pero para no tener eso en mente, el ser humano quiere bajar a Dios al nivel del ser humano. Por eso es que se hace imágenes, se hace otro tipo caen en ese pecado de idolatría. Así se puede caer fácilmente, hermano, en la tentación de buscar intermediarios entre Dios y el hombre, en lugar de hacer el esfuerzo por tener una relación directa con Dios. En lugar de conocer a Dios tal como es, lo enmarcan y lo limitan a una idea que ellos pueden manejar o entender. Fíjense bien cómo se los voy a explicar esto. ¿Saben que como cristianos, hermano, para no tener una relación directa con Dios, lo queremos bajar a un nivel diciendo, bueno, yo leo la Biblia y yo me congrego, con eso es suficiente? ¿Y qué hacemos, hermano? Nuestra relación con Dios la hacemos a un lado. No pasamos tiempo con Dios. Si usted pasara tiempo con Dios, hermano, y leyera la Biblia, entendería cuán grande es Dios. Va a conocer mejor a su Dios leyendo la Biblia y orando. ¿Sí está conmigo, hermano? Un salmo describe el pecado del becerro de oro de la siguiente manera. Vaya a Salmos 106. Salmos 106. Salmos 106. Y mire, hermano, usted y yo vivimos con una grande bendición, porque gracias a Jesucristo, yo se lo he dicho muchas veces, usted tiene acceso directo delante de Dios. Si viviéramos en los tiempos de Israel, en los tiempos de la ley, 126. Dice que usted no podía estar delante de Dios. 126. No, 106. 106, Salmo 106, versículo 19 y 22. Israel no podía estar delante de Dios, tenía que hacerlo por un intermediario humano, y ese era el sumo sacerdote. Y hoy en día ya no, usted puede estar delante de Dios. Amén. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Amén. Entonces, por muy pecador que usted sea, hermano, usted puede estar de rodillas delante de Dios y orando, y no va a pasar nada. Dios va a tener misericordia. Amén. Salmo 106, versículo 19 al 22, 19 al 22. Dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que habían hecho grandezas, ¿dónde, hermano? En Egipto. Versículo 22, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar, ¿qué, hermano? Rojo. Mira, hermano, qué bueno es Dios con Israel. Todo lo que hizo, sacándolos de Egipto, cruzando el mar rojo, y aún así cayeron en el pecado de idolatría con el becerro. Cuidemos, hermano, nuestra relación con Dios. Amén. No somos perfectos, claro que no. Todos caemos una vez. Habrá que volverse a levantar. Amén. Dios tiene misericordia de usted, hermano. Amén. Vamos a ver la respuesta de Dios. Versículo 18, Éxodo 30. Versículos 7 y 8. 32, 7 y 8. 32 y 7 y 8. Vamos a ver la respuesta de Dios. Mientras que los israelitas, hermano, estaban en plena adoración del becerro de oro, Moisés estaba recibiendo las tablas del testimonio en el monte Sinaí. Moisés, hermano, no sospechaba lo que estaba pasando en el campamento, pero Dios sí lo sabía y se lo advirtió. Mire versículo 7. Versículos 7 y 8 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea, que dice, hermano, corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel,
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra. ¿De dónde, hermano? De Egipto. No te hago, hermano, hay una gran verdad aquí. Moisés no sabía lo que estaba pasando en el campamento. Él estaba delante de Dios. Pero es interesante, hermano. ¿Quién le avisó a Moisés lo que estaba haciendo Israel? Dios. Dios. ¿Sabe qué, hermano? Aunque hagamos cosas que el ser humano no nos vea, hay alguien que sí nos ve. Amén. Amén. Dios, hermano, está pendiente de todo. Amén. Usted le puede mentir al ser humano. Amén. Le puede mentir a las personas, a su familia, pero con Dios no se puede. Dios lo ve todo. Así que tengamos cuidado. Israel, hermano, no pensó en eso a causa de su pecado. No pensó que Dios estaba pendiente. Él pensó que solo se está enfocando en Moisés y a nosotros nos ha olvidado. Y no es así, hermano. Porque Dios es omnipresente, hermano. Dios está en todo lugar. ¿Ven? Está pendiente de todos. Aunque un cristiano esté aquí y otro cristiano esté allá, Dios está pendiente de todos. Apenas, hermano, habían pasado 5 semanas desde que los israelitas habían ratificado su compromiso con Dios, con un pacto de sangre, y pronto, hermanos, se olvidaron y fallaron a qué, hermano, a su promesa. Y eso es lo que muchas veces sucede, hermano. Nuestro compromiso con Dios, nuestro pacto con Dios es un pacto de sangre, es el de Jesucristo. Amén. Alguien viene a los pies de Cristo, es salvo, hermano, y a la semana o al mes se olvida de Dios y vuelve al mismo pecado que había estado, o donde Dios lo había sacado. Así sucede muchas veces, hermano. Amén. Algo que salta a la vista en este texto es que Dios dice, tu pueblo, como si se tratara del pueblo de Moisés. Esto puede estar vinculado a la idea de que los israelitas habían endiosado a Moisés. ¿Qué pensaba Dios de todo esto? Leamos lo que el Señor mismo dice en el versículo 9. Mire el versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de qué, hermano? De dura cerviz. Dios describe a Israel, hermano, como un pueblo de dura cerviz, es decir, con nuca o cuello duro. Cuando alguien tiene una nuca dura o entumecida, esto no le permite voltear a ver a otro lado. La cabeza es la que da la dirección del cuerpo, pero el cuello debe de moverse para que el cuerpo le siga. La nuca representa, hermano, la voluntad del hombre. Esta figura habla de un pueblo que no sigue las instrucciones de la cabeza, que es ¿quién, hermano? Dios. Y en su necedad no está dispuesto a cambiar su forma de ser y de pensar. Y muchas veces, hermano, como cristianos así somos, de dura cerviz. Porque no estamos dispuestos, hermano, a que sea Él quien nos guíe, sino nuestra voluntad y nuestro pensar. ¿Saben por qué muchas veces caemos en pecado, hermano? Porque tomamos decisiones pensando que nosotros estamos tomando buenas decisiones. Amén. Pues es que yo creo que así es. Pues yo pienso que así se debe de hacer. No, hay que ver lo que Dios dice. Amén. Y dejarnos guiar conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí está conmigo, hermano? Debemos hacerlo de esa manera. Lo que Dios dijo a continuación suena extraño, ya que pareciera que le está pidiendo permiso a Moisés para hacer justicia con Israel. Mire el versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación, ¿qué, hermano? Grande. Más que una petición o una amenaza, lo que Dios estaba haciendo era poner a prueba a Moisés para ver dónde estaba su corazón. Por un lado, le dio a Moisés la opción de deshacerse del pueblo rebelde y comenzar de nuevo solamente con él. Por otro lado, llevó a Moisés a poner en la posición de Dios y darse cuenta de la difícil decisión que debía tomar con respecto al pueblo. Ellos merecían ser castigados por su desobediencia, pero por otro lado, Dios también quería mostrar su misericordia de Padre. Es lo que Dios quería hacer. Esta prueba es similar a la de Abraham.
en la que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, pero en realidad solo estaba probando su fe. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, del pecado del becerro de oro? Ante la prueba que Dios le hizo, Moisés respondió de la siguiente manera, versículo 11 y 12. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés no defendió al pueblo ni justificó su desobediencia, porque sabía bien lo que era justo. Tampoco pensó en sí mismo y su beneficio personal, sino que primero pensó en Dios. El pueblo él pudo proyectar lo que pasaría con el nombre de Dios entre las naciones, y esto le preocupó. La palabra que se traduce como vuelve en hebreo literalmente significa regresar. También se traduce como arrepentirse. Por otro lado, la palabra que se traduce como arrepentirse en hebreo es naham, que literalmente es suspirar, respirar fuertemente. Por implicación también significa lamentar, compadecer, consolar y compadecer. Moisés también apeló al pacto que Dios había hecho con los patriarcas. Fíjense bien, cuando Moisés le dijo a Moisés: mira, vuélvete de tu furor. En otras palabras, Moisés estaba diciendo a Dios que tuviera compasión de su pueblo, que se compadeciera de ellos, que no actuara de esa manera, o que no dejara caer su furor en contra de ellos. ¿Y cuántas veces, hermano, Dios ha sido así con nosotros? ¿Cuántas veces se ha compadecido de lo que usted ha hecho, hermano? O del pecado delante de Él, de haber pecado delante de Él. Muchas veces, hermano, se ha compadecido de usted y de mí. Moisés, hermano, apeló al pacto. Miren lo que dice el versículo 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés no pensó en sí mismo, hermano, sino en Dios. Pidió que el plan de Dios se cumpliera y apeló a la misericordia del Señor para Israel. Veamos ahora, hermano, cómo respondió Dios a la petición de Moisés. Versículo 14. Entonces Jehová, ¿qué, hermano? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. ¿A quién, hermano? A su pueblo. A su pueblo. La traducción tal vez no es la mejor, ya que aquí también el verbo que se traduce como arrepentirse es naham. Suspirar, lamentarse o compadecerse. Por principio, Dios no se arrepintió, ya que Él no se equivoca, como dice la Biblia en Números 23:19. Lo que Dios hizo fue lamentar lo que pasó y compadecerse. A través de toda esta experiencia, Dios va a revelar sus atributos de misericordia, como lo veremos en los próximos capítulos. Y también le va a enseñar a su pueblo sobre el proceso de arrepentimiento. En el análisis de esta historia debemos tener cuidado de no creer que Moisés es más justo que Dios, logrando convencer de no destruir al pueblo. Esta conversación, hermano, es una prueba para revelar dónde está el corazón de Moisés. También fue una oportunidad para que Dios revelara su misericordia. Lo que todos merecemos es la muerte por haber pecado, pero el Señor nos perdona y nos da otra oportunidad. Amén. Dios es un Dios misericordioso y de segunda oportunidad. Siempre nos da una segunda oportunidad. Vamos a ver sobre las tablas del testimonio, versículos 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió al monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, y las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Si Dios no se hubiera compadecido, hermano, o arrepentido,
no le habría dado a Moisés las tablas de la ley. En ese momento, tal como leemos en los siguientes versículos, la Biblia menciona que Dios le dio a Moisés 2 tablas de la ley. Lo que estaba allí escrito, hermano, eran los 10 mandamientos, las palabras que todo el pueblo oyó en el día del Pentecostés. ¿Por qué 2 tablas? Algunos creen que en una tabla estaban escritos los 10 mandamientos que enseñan sobre la relación del hombre con Dios, y la otra lo que hablan de la relación del hombre con su prójimo. Pero también hay otra interpretación que dice que las 2 tablas son 2 copias del mismo documento, tal como se hace en una alianza o en un pacto. Las tablas del pacto fueron rotas, hermano. En la cima del monte Moisés pidió a Dios que aplacara su ira. Pero cuando él llegó al campamento, él también se encendió en ira al ver con sus propios ojos lo que el pueblo había hecho. Mire versículo 17 al 19. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo y gritaban, dijo a Moisés: alarido de pelea ahí en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie de ¿dónde, hermano? Del monte. El pueblo quebrantó el pacto, y en señal de ello Moisés quebrantó las tablas del pacto. En la tradición judía se consideraba el evento en el monte Sinaí como el compromiso matrimonial entre Dios y su pueblo. Y al caer en la idolatría del becerro de oro, ese pecado se puede comparar con un adulterio espiritual. Fíjese bien, hermano, el matrimonio, hermano, es un pacto, dice la Biblia. Entonces, lo que había hecho Dios con Israel era un ¿qué, hermano? Un pacto. ¿Y cómo se quebranta ese pacto? Israel lo que hizo fue irse ¿a dónde, hermano? A la idolatría, y cometió adulterio espiritual. ¿Cómo se lastima un pacto matrimonial, hermano? Por inmoralidad. Cuando uno de los cónyuges comete adulterio, está faltando a ese pacto, hermano. Ese pacto que hizo con su cónyuge, y delante de quién, hermano? De Dios. Y es lo que Dios hizo con quién? Con Israel. Entonces ellos, al ver eso, al hacer eso, quebraron ese pacto, rompieron ese pacto que Dios había hecho con ellos. Fíjese bien, hermano, la reacción de Moisés no fue la correcta. La Biblia dice, hermano, que la ira del hombre, ¿qué, hermano? No obra la justicia de Dios. Por eso, hermano, cuando uno se enoja, no debe tomar acciones. Porque muchas veces en la ira o el enojo, hermano, no pensamos. Y hacemos lo que nosotros pensamos que es correcto o conforme a nuestros sentimientos. Por eso dice la Biblia, en la ira del hombre no obra ¿qué, hermano? La justicia de Dios. Moisés cometió un error. A Dios le suplicó, le dijo: Dios, que no se encienda tu ira contra el pueblo. Y cuando viene y ve a Israel dado la idolatría, ¿qué hizo Moisés? Se encendió. ¿Sabe qué nos indica también, hermano? Que Moisés era de mecha corta, si él escuchaba la frase, que cualquier cosita, ¡pum!, se prende. ¿Verdad que sí? Y ese, hermano, es un grave error, porque eso nos lleva a cometer pecado. Amén. Debemos tener cuidado, hermano, en cómo reaccionamos. Vemos, hermano, después el fin del becerro de oro. Versículo 20 dice: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de ¿qué, hermano? De Israel. Moisés destruyó la imagen falsa, tal como Dios había dicho que se hiciera con los ídolos, pero fue más allá y lo hizo polvo, lo mezcló con agua y lo obligó a beberlo. De esta forma, hermano, se aseguraba que no quedara ni rastro del becerro ni del oro con que fue hecho. Vemos, hermano, el reclamo a Aarón.
Cuando era de esperar, Moisés confrontó a Aarón y le reclamó por qué había permitido tal cosa. Versículo 21. Dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Esta fue la respuesta de Aarón, versículo 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado, ¿qué, hermano? Al mal. ¿Sabe que muchas veces reaccionamos como Aarón? Nos excusamos. Moisés lo confrontó: mira, tú induciste, tú permitiste esto. No, es que Moisés, tú conoces al pueblo, es pecador, inducido al mal. ¿Qué hubiera hecho Aarón? Sí, es cierto, Moisés, yo la regué, perdóname, y le hubiera pedido perdón a Dios. Pero ¿qué hizo? Se excusó y le echó la culpa a alguien más. Y muchas veces eso sucede, hermano, cuando somos confrontados con el pecado. Cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, ¿qué decimos, hermano? No es que mi vecina, no es que mi familia, no es que mi esposa, mi esposo, no es que mis hijos. Nos excusamos. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo Saúl, hermano, cuando Dios lo mandó a matar a un pueblo completo? Y dejaron de lo mejor de la vacada y creo que no mataron al rey. Y cuando fue confrontado, ¿qué dijo Saúl? El pueblo, ¿verdad que sí? ¿Quién era el líder, hermano? ¿Quién era el rey? Saúl. ¿De quién era la culpa? De Saúl. A él se le mandó a hacerlo. Y el pueblo debió obedecer lo que el rey decía. Entonces, muchas veces reaccionamos de esa manera, le echamos la culpa a alguien más. Curiosamente, Aarón le dijo a Moisés lo mismo que Moisés le había dicho a Dios: no se encienda la ira de mi Señor. Lamentablemente, ahora no reconoció su propia falta, más bien se excusó echándole la culpa al pueblo. Este es el aspecto negativo del carácter pacificador de Aarón. Él quería quedar bien con todos. Moisés no excusó a su hermano, más bien señaló que Aarón no había sido un buen líder al permitirle hacer el mal sin estorbo y aún colaborar. La hora de definición: para el momento en que Moisés llegó, hermano, la fiesta en honor al becerro ya se había salido de control. Aarón les había permitido hacer lo que querían, el pueblo se había desenfrenado, pero Moisés no lo permitiría y actuó para ponerle fin a la locura. Mira versículo 25 y versículo 26. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de ¿quién, hermano? De Leví. ¿Recuerden quién es Leví? Leví, hermano, es una familia de sacerdotes, luego lo vamos a ver. Leví fue escogido, hermano, para ser los sacerdotes del pueblo. Entonces, los líderes religiosos, pudiéramos decirlo, entre el pueblo, luego se juntaron con Moisés. Había llegado la hora de la definición. Los israelitas debían escoger si estaban del lado de Dios o no. Lo que se pusieron de inmediato del lado de Moisés fueron los levitas. El pueblo debía definirse si estaba con Dios o en contra. Era una decisión de vida o muerte. Si no se sometían a Dios, debían morir. Suena drástico, hermano, pero si no se realizaba esta limpieza, al final todos morirían. En esos momentos en que uno debe elegir entre quedar bien con Dios o con la familia o amigos, uno debe cuidarse de escoger al Señor siempre, hermano. ¿Amén? Es una difícil decisión, pero tenemos que siempre poner por encima a Dios. Un ejemplo sencillo, miren, ¿sabe que mucha gente a veces pone por encima a la familia antes que a Dios? Vamos a suponer una familia cristiana, tiene familias que no son cristianos y llegan justo el domingo antes de venir a la iglesia. ¿Y sabe qué hace? Me quedo con mi familia, ya me llegó a visitarme, no voy a la iglesia hasta la tarde, ¿verdad que sí? Y no debe ser así. Debe ser siempre por encima de quién, hermano. Dios. Ah, mira, ya llegaste, qué bueno que viniste a visitarme, pero yo voy a la iglesia. ¿Vas conmigo o te quedas en la casa? ¿Verdad que sí? Es poner a Dios en primer lugar. Amén. Siempre debemos poner a Dios, hermano, en primer lugar. Luego, hermano, piden misericordia.
Luego del pecado del becerro, los israelitas sabían que habían fallado a Dios. También estaban conscientes que merecían el castigo, que era la muerte. Pero Moisés sabía que Dios también era misericordioso y se dispuso a pedir perdón en nombre de todo el pueblo. Al pedir misericordia por Israel, hermano, Moisés pidió a Dios que pasara por alto el castigo, ya que Dios no puede dejar de ser justo o dejaría de ser perfecto. Más bien, Moisés se ofreció como sustituto, una especie de propiciación para pagar por el pecado del pueblo. Y mire cómo respondió Dios. ¿Aceptó Dios la propuesta de Moisés de pagar por el pecado de Israel? Leamos la respuesta a continuación, el versículo 33 y 34. 33 y 34. Dice: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos, ¿qué, hermano? Su pecado. ¿Sabe qué enseña esto, hermano? Que cada quien, hermano, es responsable de sus pecados. Amén. Un ejemplo, hermano, un ejemplo. El hermano Salvador no va a pagar por los pecados de la hermana Elsa. Y viceversa. Cada quien, hermano, es responsable. Amén. Sí, amén. Los hijos no pagan por los pecados de los padres, ni viceversa. Los padres pagan por los pecados de los hijos. Cada quien es responsable. La Biblia dice que cada uno, hermano, dará cuentas a Dios. Cada uno. Cuando estemos delante de Dios, mi hermano Salvador no puede decir: Dios, por lo que hizo mi esposa mal, castígame a mí. No. Es decir, espérate, estoy ahorita tratando con ella, después voy contigo. Es personal, hermano. Amén. Dice la Biblia que cada uno va a dar cuentas, ¿qué, hermano? A Dios. Por eso la gente allá afuera no se puede excusar de decir: pues a mí no me dijeron, yo no sabía, la iglesia bautista nunca me dijo, nunca me invitó. Cada quien es responsable. Amén. Amén. Nosotros les llevamos el evangelio y mucha gente rechaza, no quiere. Cada uno va a dar cuentas a Dios. Cuando esté delante de Dios, no va a poder decir: pues el pastor nunca vino a visitarme a la casa, el pastor nunca me invitó, el hermano Salvador nunca me invitó. No va a haber excusa, hermano. Amén. Porque cada uno es responsable de qué, hermano? De sus actos. Y Dios se lo dijo a Moisés: cuando sea ahora el castigo, a cada uno lo voy a hacer pagar por lo que ha hecho. A través de esta experiencia, hermano, de Moisés, el pedir perdón por el pecado del becerro de oro y ofrecer como sustituto, vemos la sombra de la revelación del Mesías, que entregó su vida por nosotros. Jesús murió por todo el mundo. Por quien accesa a su perdón y expiación son aquellos que reconocen su pecado, hermano, y se arrepienten. Recuerden, hermano, que uno de los que, hablando en el Antiguo Testamento, que podemos comparar su vida con la vida de Jesús, es Moisés. La Biblia dice que Moisés fue el más manso sobre la tierra. Después en el Nuevo Testamento, ¿quién dice que fue el más manso, hermano? Cristo. Jesucristo. ¿Qué les dije? Que era un tipo, hermano. Era una enseñanza del Antiguo Testamento, o una historia del Antiguo Testamento de una enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Verdad que sí? Entonces Moisés es un tipo de ¿quién, hermano? De Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo, hermano, para darnos perdón? Para obtener perdón, hermano, fue nuestro sustituto. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. En vez de pagar usted y yo por nuestros pecados, Jesucristo lo hizo ¿dónde, hermano? En la cruz del Calvario. Él puso su vida por nosotros. Dice la Biblia, en rescate por todos. Amén. Así como Moisés lo quiso hacer con Israel. Mira, Dios, no le hagas daño a Israel, házmelo a mí, yo me pongo el sustituto. Y es lo que Jesucristo hizo con nosotros, hermano. Y gloria a Dios, porque sin esa sustitución, hermano, usted y yo iríamos rumbo al infierno. No habría manera de salvarse, porque somos pecadores. Amén. Pero gracias a esa sustitución, ¿a dónde vamos a ir, hermano? Al cielo. Hemos recibido el perdón de pecados. Amén. Por el sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a orarnos para terminar.
Dios, gracias te damos en esta hora. Gracias, Dios, por tan grandes verdades que tú enseñas en tu palabra. Ver, Dios, qué tan bueno y maravilloso eres. Sí, Dios, hay mucho de qué aprender en la Biblia, Señor, en tu palabra. Ver la historia de Israel y el pecado que él cometió, y que muchas veces, Dios, cometemos el mismo error que Israel. Caemos en los mismos pecados que Israel. Pero aún así, Dios, vemos qué tan misericordioso fuiste, tan amoroso fuiste con tu pueblo y con Moisés. Qué tan grande eres y bueno delante de tu pueblo, Señor, así como lo eres con nosotros. Ayúdanos, Dios, a poder tener estas verdades en nuestro corazón, poder, Señor, siempre, cada vez que pequemos, Dios, que no somos perfectos, buscarte y pedirte perdón, sabiendo, Dios, que hallaremos misericordia, sabiendo, Dios, que tú vas a inclinar tu oído y vas a perdonar nuestros pecados. Te ruego, Dios, que tú nos bendigas, que tú estés con nosotros, con mis hermanos, Señor. Llévanos con bien ahorita a casa y permítanos, Dios, regresar en la tarde. En Cristo Jesús. Amén y amén.